Universidad de Campus, Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, Dirección de Estudio a Distancia, Gerencia Educativa, Diseño Cualitativo de Educación, Técnica de Recolección de Datos Cualitativos, Profesora Mercedes Torres, Participante Francisco Durán, Omar Ralviris. Las técnicas de recolección de datos cualitativos tienen la siguiente característica: se aplican en escenarios naturales, no son intrusivas, procuran no alterar el orden natural del contexto, requieren la total inmersión en el ámbito de estudio, pueden combinarse con diversas técnicas. Una de las técnicas de recolección de datos cualitativos es la observación del participante. En esta técnica de campo, que implica la inmersión en la vida y cultura del grupo, se combina perfectamente con el análisis de documentos diversos y la entrevista a fondo a informantes clave. También se puede decir que es una técnica de observación utilizada en las ciencias sociales, en donde el investigador comparte con los investigados su contexto, sus experiencias y vida cotidiana, para conocer directamente toda la información que poseen los sujetos de estudio sobre su propia realidad, o sea, conocer la vida de un grupo desde el interior del mismo. Utilización. La observación participante es adecuada en estudios exploratorios, descriptivos y los orientados a la generación de interpretaciones teóricas y apropiadas cuando se sabe poco sobre los fenómenos que hay que estudiar. Hay grandes diferencias entre los puntos de vista de los miembros y de los que no son miembros del grupo estudiado. El fenómeno se oculta a la luz pública. La observación del participante se caracteriza por la existencia de un conocimiento previo entre el observador y el observado y una permisividad en el intercambio, lo cual da lugar a una iniciativa por parte de cada uno de ellos en su interacción con el otro. El observado puede dirigirse al observador y el observador al observado en una posición de mayor cercanía psicológica, pero con un nivel de participación bajo o nulo. Análisis e interpretación. No existen reglas sistemáticas para el análisis e interpretación de los resultados. Requiere darle sentido a un gran volumen de datos, que además debe pasarse del terreno narrativo al descriptivo, para el informe que se debe reducir considerablemente los datos. En el ejemplo que se muestra, Molinowski describe brevemente los acontecimientos que están pasando y que han pasado antes de unas festividades en un pueblo indígena. Aquí se puede observar cómo ella narra lo que ha observado. Otra de las técnicas de recolección de datos es la entrevista a profundidad. Son los reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes. Encuentros estos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas o situaciones, tal como lo expresan con sus propias palabras. Estas entrevistas son típicamente administradas a grupos grandes de sujetos. ¿Cómo utilizarse las entrevistas en profundidad? Cuando se desea estudiar acontecimientos del pasado, o no se puede tener acceso a un particular tipo de escenarios, y por lo tanto los escenarios o las personas no son accesibles de otro modo. La investigación depende de una amplia gama de escenarios o personas. Cuando existen limitaciones de tiempo en comparación con otras técnicas, como la observación participante. La entrevista permite un empleo más eficiente del tiempo. El investigador quiere esclarecer experiencias humanas subjetivas. En este caso, los autores se refieren a historias de vida basadas en entrevistas en profundidad. Análisis e interpretación de la entrevista en profundidad. Una vez que se ha registrado la información, comienza el proceso de análisis e interpretación del mismo. El análisis tiene como objetivo acercarnos al mundo, a la experiencia vivida por el entrevistado. Para alcanzar este objetivo hay que seguir una serie de pasos. Primero, hay que leer y escuchar reiteradamente la entrevista, hasta familiarizarse y conocer los datos y los aspectos más importantes expresados por el entrevistado. Segundo, el entrevistador reconstruye el mundo o la experiencia del entrevistado,
partiendo de la contextualización de la experiencia vivida. Tercero, se analizan los elementos, sucesos, momentos más importantes para el entrevistado. Se estudian los temas que más han aparecido o que más peso han tenido a lo largo de la entrevista y se analizan los datos. Ejemplo de la entrevista a profundidad. En este ejemplo, se entrevista a Joaquín Borrego Manso, entrenador en jefe de la Unidad Deportiva Nacional. Y se le hace una serie de preguntas, como ¿cómo se están preparando los muchachos para las competencias? ¿Cuáles son los problemas que han tenido con las pruebas antidoping? ¿Y cuáles son las consecuencias? Narrativa testimonial. Es una técnica sencilla que consiste en solicitar a personas que han vivido determinadas experiencias la expresen mediante un testimonio escrito. El testimonio focalizado es una de las formas que toma la llamada investigación experiencial. Es una técnica que puede emplearse fácilmente en el ámbito académico, educativo, por la facilidad que se le da al contacto directo con las personas y el carácter conversacional de la docencia. Análisis del discurso. Busca poner al descubierto las ideologías de los hablantes o de los escritores. En este sentido, el análisis del discurso ofrece información en cuanto a los niveles de reflexión implícitos en los temas tratados en el texto, descriptivo, explicativo, evaluativo, a estructuras del discurso en términos de la secuencia de la información ofrecida por los emisores, la intención del quien habla. Análisis del tono de discurso, positivo, negativo, neutro, intensidad y ponderación expresada en el discurso, importancia que otorga el hablante al tema en cuestión. Ibáñez plantea el análisis de discurso en tres niveles: nuclear, autónomo y total. En el nivel nuclear se trata de poner en evidencia los elementos fundamentales del material discursivo, esto es, los elementos mínimos del discurso que simulan su verdad. El nivel autónomo consiste en descomponer el texto en partes, en categorías, cada una de las cuales debe ser inclusiva con respecto a sí misma y exclusiva con respecto a los demás. El nivel total supone interrelacionar el esfuerzo de síntesis comprensiva de los elementos antes separados con el todo discursivo y con otros discursos para comprender desde su perspectiva holística lo que ocurre en la realidad estudiada. Ejemplo: discurso narrativo oral en la vida cotidiana. Aplicación del análisis de discurso al estudio del texto. La escultura escrita y la pedagogía en el desarrollo de discursividad. La lectura y la escritura en el contexto universitario. La transferencia de lenguaje extranjera en la lengua materna. Grupos focales de discusión. Es un medio para recolectar información cualitativa que a partir de la discusión en un grupo de 6 o 12 personas busca encontrar los conocimientos y opiniones que sobre el tema de la investigación poseen los asistentes. ¿Quién los utiliza y cómo se utilizan? Firmas de marketing. Las compañías comerciales se han convertido en los fieles seguidores de este medio. Agencias públicas, servicios al cliente, encuestas de opinión y rating. Diseñadores de encuestas a los efectos de testear la formación de ítems en los instrumentos de encuesta e interpretación de resultados. Investigadores que trabajan en salud, en inmigración y en la sociología de las organizaciones, por ejemplo, para resolver problemas laborales, para entender el comportamiento de los pacientes y la barrera a la atención experimentadas por distintos grupos migratorios. Una de las formas de recolectar los datos son las notas de campo. Son la primera forma de capturar los datos que son recogidos de las observaciones participantes. Las notas que se toman para capturar estos datos incluyen registros de lo que se observa, circunscribiendo conversaciones informales con participantes, registros de actividades y ceremonias durante las cuales el investigador está imposibilitado de preguntar a los participantes sobre sus actividades y a las notas que fueron tomadas diariamente. Las notas de campo son datos y análisis dados que aportan una descripción proporcionada de lo que se está haciendo, observando, y son el producto del proceso de observación. Tal como ellos mencionan, las observaciones no son datos a menos que sean registrados en notas de campo. En el análisis e interpretación de los grupos focales de discusión,
hay que tener varias características, o poseen varias características, entre las cuales está tener paciencia y desconfiar de las interpretaciones fáciles. Los fragmentos ilustrativos pueden ser buenos indicadores de la interpretación de los resultados. Indicar cuán representativo es el fragmento elegido en la relación a la muestra total. Editar el material mientras se mantiene el sentido original. Poner en contexto los fragmentos elegidos. ¿Dónde se produjo esa conversación? ¿Quién estaba presente? ¿Qué sucedía mientras tenía lugar esa conversación? Ejemplo de grupos focales de discusión. Un grupo focal de padres de preescolar requirieron discutir el tema del cuidado y la necesidad de los niños. Así, los padres comparten su punto de vista acerca de los programas para el cuidado de los niños y de lo que se podría hacerse para mejorarlo. Otro ejemplo es un grupo focal de ciudadanos de la tercera edad. Se reúnen en el nuevo centro para la tercera edad. ¿Qué piensan ellos de los programas que están ofreciendo? ¿Cuáles son sus propias sugerencias e ideas? Categorización. En la investigación cualitativa existe una mayor dificultad en esta fase, debido al carácter holístico y moral que le es inherente. Con la categorización se pretende una homogeneidad interna entre los diferentes ítems clasificados en cada categoría y una homogeneidad externa entre categorías, cumpliéndose las condiciones de exhaustividad. Con relación a los aspectos seleccionados como objetivos, de ahí la gran importancia de su perfecta delimitación y de mutua exclusividad que implica garantía de no solapamiento. De lo indicado se deduce que el sistema de categorías, que según Guback y Lincoln, se trata de la resultante del proceder por ensayo y error, debe considerarse como una entidad dinámica respecto al rango, diversidad y versatilidad de los elementos descritos mediante las técnicas directa e indirecta de recogida de información, así como el nivel de inferencia que se utilice. Teorización. Utiliza todos los medios disponibles a su alcance para lograr la síntesis final de un estudio o investigación. Este proceso tratará de integrar en un todo coherente y lógico los resultados de la investigación en curso, mejorándolo con los aportes de los autores reseñados en el marco teórico referencial, después del trabajo de contrastación. Investigadores manifiestan dificultades en describir qué es lo que se hace cuando se teoriza, pero un análisis cuidadoso de sus actividades mentales hará ver que son similares a las actividades cotidianas de una persona normal. Las actividades formales del trabajo teorizador consisten en percibir, comparar, contrastar, añadir, ordenar, establecer nexos y relaciones y especular, es decir, que el proceso cognoscitivo de la teorización consiste en descubrir y manipular categorías y las relaciones entre ellas. Fiabilidad. Estudios manifiesta que pueden ser de tres tipos. Fiabilidad quijonesca. Se refiere a las circunstancias en las que el único método de observación da lugar a la formación continuada a una medida invariable. Fiabilidad diacrónica. Consiste en la estabilidad de una observación a través del tiempo. Fiabilidad sincrónica. Implica similaridad de las observaciones dentro del mismo periodo de tiempo. La fiabilidad tendrá como concepto entonces que es el grado de que las respuestas son independientes de las circunstancias accidentales de investigación. La fiabilidad depende esencialmente de la materialización de los registros, en lo que debe partirse de una categorización ya elaborada. Validez. La validez aparente es aquella en que las respuestas correctas se prefieren a las incorrectas, existiéndose una competencia formal. La validez instrumental, que se refiere a la existencia en observaciones generadas mediante un procedimiento alternativo que con pequeños matices se aproxima a la validez concurrente y predictiva. Y la validez teórica, que implica una evidencia sustancial en que los paradigmas teóricos se corresponden a las observaciones. Esos son los tipos de validez que existen. Fiabilidad y validez. Estos dos elementos no son simétricos, ya que es fácil lograr una fiabilidad perfecta sin validez, mientras que esta implica fiabilidad. En la investigación cualitativa se carece de medida en sentido estricto y es la propia categorización la que juega este papel, de forma que nos debemos preguntar por la medida en que la etiqueta que subyace en cada categoría se corresponde con los fenómenos que se taxonomizan.
Técnica de recolección de datos cualitativos. Para esto existen software de análisis de información cualitativa, entre los cuales está QDA Miner 4, MaxDA M, DDoS y CDC. QDA Miner 4 es un paquete de software fácil de usar de análisis de datos cualitativos para codificar, anotar, recuperar y analizar pequeñas y grandes colecciones de documentos e imágenes. Tiene como característica que es muy intuitivo, codificación en pantalla y anotaciones de texto e imagen. Funciones flexibles de escritura de memos e hipervínculos. Herramientas de geoetiquetado y de etiquetado de tiempo. Integradas, herramientas estadísticas y de visualización. Es una herramienta única de administración de reporte. Otro es el MaxQDA. Sus características son las siguientes: acepta archivos en distintos formatos, codificación, búsqueda, reemplazo y recuperación de texto, reencuentro de frecuencias de palabras, codificaciones de imágenes y videos, escritura de memos, variables demográficas y códigos, cruce de códigos y de variables, algunos gráficos, exporta datos a Excel y a Word, es una interfaz y tutoriales en castellano. Otro es el DDoS-C, que sirve para ambas técnicas de recolección de datos, cualitativos y cuantitativos. Basado en la nube, colaborativo, soporta trabajo en equipo, calcula inter-rater reliability, codificaciones de texto, búsqueda, ordenado y filtrado. Muy visual, representaciones gráficas, filtrados y análisis visual de los datos demográficos y codificación. Exporta datos a cualquier formato, no permite editar los documentos. El CDC, diseñado para análisis e entrevistas semiestructuradas, en las que todos los entrevistados responden a las mismas preguntas, y para observaciones semiestructuradas, útil en estudios multisitio, con múltiples entrevistadores y análisis. Lleva un libro de código, bajo requerimiento de hardware, sencillo pero limitado y antiguo, interfaz solo en inglés, dominio público, es gratuito y corre en Windows 3.1 a XP. Para el análisis e interpretación de datos cualitativos, se tiene que tomar en cuenta, primero, un conjunto de manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones, comprobaciones que realizamos sobre los datos con el fin de construir significado relevante en relación con un problema de investigación. Se realiza a lo largo de todo el proceso y tiene como finalidad obtener una comprensión holística, integral y compleja de las situaciones sociales, mediante una descripción de las cualidades y propiedades que caractericen el objeto. Es un proceso cíclico, reflexivo, imaginativo, flexible, riguroso y metódico. Los datos son divididos en unidades significativas, manteniendo su relación con el todo, círculo hermenéutico. Los datos son organizados de acuerdo con un sistema derivado de los propios datos. Para finalizar, le damos las gracias en nombre del equipo de Francisco Durán y Omar Ralvinis.